Juan Martín Zanotti, licenciado en Comunicación Social e investigador también del CEA, nos dice, en este disparador político, la importancia que han tenido los medios en la campaña electoral. Lo escuchamos. Un dato interesante que ha marcado el año electoral fue la presencia, digamos, a principio de año, en los primeros meses, de los 3 candidatos presidenciales que después terminaron siendo las 3 tendencias que llegan con posibilidades de ocupar el Ejecutivo a nivel nacional, que son Macri, Scioli y Massa, asistiendo al programa que más mide en rating, ¿no? Con Marcelo Tinelli también mostrando de que ese era un espacio, que esto es importante decir, no beneficiaba solamente a los candidatos. También Tinelli, en el sentido de la invitación, está viendo que hay una expectativa, hay un interés también puesto en estas personas como referentes, ¿no? Y ocupando los lugares que ocupan. Y en este sentido también quiero marcar que la presencia de Scioli en 678, por ejemplo, al momento de resolver la candidatura del Frente para la Victoria, también marca algo importante. En la medida que Scioli no había asistido con anterioridad y en el tiempo que el programa está al aire, en el canal de la televisión pública, ¿no? Como la presencia de Scioli también marca un quiebre y cómo desde los dos lados reconocen de que es importante esa mediación, ¿no? Carlos, ¿estás de acuerdo con eso? Bueno, no sé si estoy de acuerdo con todo, pero obviamente que la irrupción de los medios de comunicación masiva generó un cimbronazo en la ciencia política y bueno, y llevó a autores a escribir sobre la dividión política mucho antes de que esos medios masivos fueran, digamos, grandes grupos globalizados, económicos o internacionales, ¿no es cierto? Ya cuando con la globalización en toda su presencia y la revolución tecnológica en los 90, los grupos mediáticos han adquirido es decir, son actores políticos, ya no son solamente, ¿no es cierto?, empresas periodísticas. Así como cuando antiguamente hablábamos de los grupos de presión, de los factores de poder, o más cercanamente de los movimientos sociales, hoy también hay que considerar que los medios de comunicación son un actor político. Mira, Víctor, sí. Él dice, Juan dice, empezó la campaña con los 3 en Tinelli, sí. Y cuando se define que Scioli sea el candidato al Frente para la Victoria, va a 6, 7 y 8. Es fuerte la simbología. Sí, totalmente. Además, bueno, tiene que ver precisamente con la necesidad, por un lado, de los mismos candidatos, de la misma, bueno, los mismos personajes de la política, ¿sí? De llegar a la gente, que muchas veces no terminan captando la atención y por eso terminan asistiendo a este tipo de programas como los programas de Tinelli o como lo que veíamos hace tiempo atrás con De la Sota y los candidatos presidenciales en los programas de Chimento, los clásicos programas de Chimentos de la tarde, ¿no? Y tiene que ver con que por allí la sociedad en general trata de escuchar lo menos posible o de ver lo menos posible en algunas instancias o en algunos momentos a estos candidatos y quizás centra la atención cuando ya se está aproximando el momento electoral, ¿no? Entonces esta cuestión de la militancia, de abrir comités o unidades básicas, ¿en dónde queda? No, bueno, es importante la militancia, es decir, yo creo que el hecho que en los últimos años la juventud se preocupe por lo público y se preocupe por la política es un reaseguro a la defensa de la democracia en el mediano y en el inmediato plazo. Entonces, en ese sentido es importante. Ahora, ¿cómo llego al electorado? ¿Llego con un mitin tipo los de hace 50 o 60 años en la plaza de un barrio o con un cierre de campaña o distintos mitines ya más numerosos como hacía el radicalismo frente a la Casa Radical o como hacía el justicialismo en la avenida Maipú? Obviamente se llega mucho más vía los medios de comunicación, es decir, se llega a muchísimos más hogares, se los escucha más y tiene una importancia
clave para un momento electoral. Ahora, también quiero rescatar otra cuestión que recién él señalaba, pero yo lo veo desde otro punto de vista también. Es decir, que hoy los políticos vayan a los programas de Chimentos o a programas tipos magazine, también habla de la importancia que ha adquirido la política en la sociedad argentina. Porque esos programas también la necesitan a la política. Porque esos programas, muchos que no son de cable, son de aire, miden, se fijan en el rating. Y si llevan a esas personas es porque miden bien, si no, no las llevarían. Y si miden bien es porque a la sociedad le interesa escuchar a los políticos. Es decir, para mí es muy saludable lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años. Yo me acuerdo cuando muchos opinaban, ¿no es cierto?, que con la resolución, la 125, que se venía la debacle, o luego cuando se han tratado leyes, ¿no es cierto?, como la del matrimonio igualitario o la de fertilización asistida, que en cualquier hogar se estaba escuchando hasta las 5 o 4 de la mañana un debate en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Eso es saludable, eso habla de la importancia que tiene la política en los últimos 10 años y cómo nos diferencia este momento actual con la década de los 90, donde la política no importaba, donde importaba la economía o el hacer negocios o el ganar dinero. Sí, en las investigaciones, ¿la gente se interesa por los programas? ¿Por las plataformas o por la persona, por el emisor, por el candidato? Y en general hay, digamos, poco se interesan por las propuestas. En general tiene que ver con la construcción más del candidato y de algunos eslogan o algunos ejes de campaña, pero es poca la población que en términos concretos se ocupa de las propuestas en sí mismas, ni mucho menos de en concreto cómo se va a llevar adelante la propuesta, ¿no? Digamos, la política ha sido muy colonizada por el marketing y es un fenómeno bastante extraño, ¿no? Porque si bien desde parte de la construcción de los partidos y de los candidatos existe esa colonización por ese discurso cada vez casi vacío de los candidatos, por otro lado es cierto que hay toda una juventud y toda una movilización social de gente que sí tiene un amplio interés por conocer y por saber más, entonces se da casi como de manera contradictoria un doble movimiento, ¿no? Sí, en suma sería que tenemos una sociedad que en momentos de la vida política presta su atención sobre la actividad pública, aunque no vive necesariamente mirándola. No, eso es indudable, eso es indudable. Ahora, tampoco nos olvidemos, ¿no es cierto?, que los libros tradicionales de ciencia política, cuando hacen un análisis de lo que es la política, uno de los caracteres de la política es la simbología, y no es actual lo de la simbología. También había simbología en considerar que la sociedad alemana, en considerar que Hitler podía ser un líder que podía llevar a Alemania ¿no es cierto?, a ser una potencia. También hay simbología en el sentirme peronista o antiperonista. También hay mucho de significaciones simbólicas previo a la existencia y a la irrupción de los medios de comunicación masiva, que eso ya le dieron también otro carácter y el marketing. Y por otra parte también en la legitimación del poder hay cuestiones que lo analizó ya Max Weber, que estamos hablando hace un siglo, ¿no es cierto?, que hay cuestiones carismáticas, hay cuestiones racionales y hay cuestiones institucionales que hacen a que alguien llegue a ser presidente. Si no se llega a ser presidente o se llega a ser diputado, senador o intendente o gobernador solo por la racionalidad de los ciudadanos. También hay un componente carismático en por qué elijo lo que elijo. Sí, un componente tradicional, valores, símbolos, bueno, todo lo que es la construcción identitaria en sí misma, ¿no? De ahí es muy importante todo lo que ha aportado el postestructuralismo y toda esta corriente postestructuralista sobre el estudio de la identidad a la hora del voto, ¿no? Pero sí, se manifiestan de manera un poco contradictoria, ¿no? Y otra cosa que no quiero decir, y no caer en el simplismo de pensar que el erudito, el que tiene un título universitario o el más preparado racionaliza el voto y el que no le alcanza para llegar al día 15 de cada mes no lo racionaliza. Yo creo que tal vez muchos de los que no les alcanza sus ingresos para llegar a fin de mes racionalizan más en que si gana determinado candidato no llegaría ni al día 2 de mes con su sueldo, ¿no es cierto? O no tendría trabajo. Y eso es mucho más racional que muchos otros
que son preparados, tienen títulos universitarios, son doctores, postdoctores, etcétera, etcétera, y terminan votando a candidatos que no tienen un discurso, que tienen un discurso vacío de contenido, y terminan votando también por algún sentimiento irracional de gorilismo o de antirradicalismo, o de antiperonismo, o de anti lo que sea, ¿no? O de anti. Incluso esto también es cierto, y además se puede juntar con esto de que vos decías al comienzo cuál es el rol de los medios, si los medios realmente pueden construir un presidente o quitar otro presidente, y tiene que ver con que independientemente de lo que los medios intentan construir como sentidos y como significados de la experiencia que tienen los ciudadanos a través del discurso, ¿no? Esto es decir, una noticia hace que un gobierno sea bueno, sea malo, y de esa manera influir en las decisiones políticas, es muy importante la experiencia concreta que tiene este individuo, que llego o no llego al 15 de cada mes. Esa experiencia concreta, esa situación material y concreta del individuo hace que racionaliza la experiencia. Claro, y termina siendo muy, muy determinante a la hora de la decisión electoral. Gracias por reflexionar con nosotros. No, al contrario. Al contrario, gracias. Al regreso, un debate que también tiene que ver con los tiempos electorales. Las encuestas, ¿sirven o no sirven? Ya regresamos.